La Canariña, la selección más importante en la historia de los mundiales, con 5 campeonatos ganados, va a hacer en el 2022 20 años de la consecución de su última estrella. ¿Y quién era el seleccionador en esos momentos? Pues el entrenador que vamos a analizar hoy, Luis Felipe Scolari. Vamos a ver todos sus detalles, su manera de entrenar y algunas estrategias que nos pueden servir a nosotros para trabajar con nuestro equipo. Así que nada, vamos a ello. Para conocer la historia de Scolari nos tenemos que remontar a la época de los años 40, en esa década, en la que el país, Brasil, estaba viviendo un resurgimiento, se estaba recuperando, por así decirlo, de todo lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Y es en este contexto cuando un 9 de noviembre de 1948, en la ciudad del estado de Río Grande del Sur, Passo Fundo, Brasil, nace Luis Felipe Scolari. Luis Felipe nació en el seno de una familia de origen italiano, con descendencia italiana. Vivía con su padre, que era muy aficionado al fútbol y además era profesional del fútbol, jugaba al fútbol, con su madre y con su hermana. Habiendo vivido la pasión del fútbol a través de su padre, Luis Felipe se adentró en el mundo del fútbol ya a una edad tardía, a los 17 años. Y es ahí cuando empezó a jugar en juveniles Aimoré. Ahí permaneció hasta sus 25 años, momento en que se marcha al Club Caxias. Hay una curiosidad, y es que cuando Scolari empieza a jugar en el Club Caxias y ya se ve que va adentrándose en el mundo del fútbol, se da cuenta que quiere permanecer ligado a este mundo de manera indefinida. Y es ahí cuando empieza a estudiar para ser entrenador de fútbol. No cualquier otra parte del fútbol, sino entrenador. Lo tiene clarísimo. Y es por eso que combina sus estudios de educación física para ser profesor, con lo que luego estaría trabajando como profesor, sus estudios para ser entrenador y además su carrera como futbolista. Y luego hay un dato muy curioso, y es que mientras que estaba dando clases en la Escuela Estatal de Educación Física, tuvo como alumno al actual seleccionador brasileño, a Tite. Y eso es un dato que parece increíble, que un entrenador tan importante como Scolari, que lo fue años después, haya tenido como alumno al actual seleccionador brasileño, en el momento que hacemos el vídeo, lógicamente. Felipao, que es así también como se le conoce a Luis Felipe Scolari, ha desarrollado toda su carrera como futbolista en Brasil, sin salir de Brasil, y además en los 4 equipos fuertes del estado donde creció, en Río Grande del Sur. Después de su paso por el Club Caxias, en 1980 llega al equipo Juventude. Ahí tuvo un corto periodo. Ya con 32 años, en 1981, estuvo una temporada en el conjunto de Novo Hamburgo. Finalmente se retira como jugador activo en 1982 jugando para el Alagoano, club con el que ganó un único título como jugador, el Campeonato de Alagoas de 1982. Scolari no destacó como un jugador muy técnico, de hecho su posición, que era defensor, no requería eso. Pero sí que se caracterizó por ser un jugador de choque, un jugador duro, un jugador contundente, que para su posición eran unas características que en esa época se valoraban muchísimo. Como hemos comentado anteriormente, Felipao, mientras estaban jugando al fútbol, mientras era jugador, empezó a preparar su carrera de entrenador y empezó a estudiar, y tuvo 2 referentes que le marcaron mucho en su crecer como entrenador. En este sentido, Sergio Moacir Torres, un técnico de Río Grande del Sur, un entrenador muy auténtico y muy sencillo, le marcó su manera de ser con los futbolistas. Y además, Carlos Benevenuto Froner, de él, puede sacar algunas ideas como su forma de ser, cómo tratar a los jugadores, la manera de entenderlos, la empatía que tenía con ellos. Eran características que se asociaban mucho a la manera de ser de Luis Felipe y que él las logró ver reflejadas a nivel de entrenamiento, a nivel de gestión de grupos, en otros entrenadores que habían compartido con él su carrera como jugador. Y de eso extrajo esos aspectos que marcarían la base de su manera de gestionar los grupos de trabajo. Su primera experiencia como entrenador fue en 1982, en el club en el que se retira, y el mismo año en el que se retira, en el Club Alagoano. Los primeros años de Felipao como entrenador fueron de idas y vueltas, es decir, estaba por un corto periodo en un equipo, después se iba y luego regresaba. Y en ese sentido, desde 1982 a 1987, dirige a 6 equipos, entre los cuales tuvo un breve pasaje por el fútbol de Arabia Saudí.
Tras las idas y venidas por diferentes clubes, que sin duda fueron experiencias que forjaron la carrera como entrenador y la mentalidad y su estatus, en 1987 llega a Gremio de Porto Alegre. Y quedaros bien con este nombre porque es uno de los clubes más importantes en la carrera de entrenador de Felipe Scolari. El primer título a nivel regional que alcanzó Scolari como entrenador fue el Campeonato Gaucho de 1987, dirigiendo a Gremio de Porto Alegre. Un año más tarde, Scolari vuelve a salir como entrenador al exterior, en esta ocasión para dirigir en el fútbol de Kuwait al Al-Qassia SC. Ahí permaneció 2 temporadas, de la 88 a la 90, logrando un torneo nacional, la Copa del Emir de Kuwait. Y mencionado logro provocó que fuese designado como seleccionador de la selección de kuwaití, de la selección de Kuwait. Y es al mando de su primera selección, la selección kuwaití, cuando consigue su primer título a nivel de selecciones, su primer título internacional, la Copa de Naciones de Golfo en 1990. Al no poder continuar por diferentes motivos con la selección de Kuwait, regresa a Brasil, comenzando así, por decirlo de alguna manera, el segundo periodo de idas y venidas. En esta oportunidad sería por 2 años, en los que vuelve al exterior y donde gana su primera Copa de Brasil con el club Criciúma, entonces Coritiba FC. Y recordáis que hemos hablado que no debíais olvidar el nombre de Gremio de Porto Alegre, y es que en 1993 regresa al club y empieza su andadura, empieza su éxito realmente en Brasil. Felipao, el tricolor gaucho, logra no solo títulos regionales, sino también títulos nacionales e internacionales. Gana 2 Copas Gauchos, gana una Copa de Brasil, un campeonato brasileño, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana. Y en 1997 llega al Palmeiras, un club que venía de ganarlo todo, tenía esa dinámica ganadora que tienen los clubs cuando tienen una etapa increíble. Pero venía para intentar dar el salto más a nivel internacional, a ser capaces de ganar una Copa Libertadores, ya que en el campeonato doméstico, tanto Liga como Copa, era un claro dominador. Y Felipao cumplió, y de muy buena forma. Rápidamente, tras su llegada, buscó formar un equipo muy competitivo para luchar por la Copa Libertadores. Y de esta manera, un año después de haber tomado al equipo, ganó la Copa de Brasil y la Copa Mercosur en 1998. Y ya con un conjunto consolidado, en 1999 consiguió ganar la ansiada Copa Libertadores, tras derrotar al Deportivo Cali. Y en el año 2001 le ofrecen el cargo de seleccionador nacional de Brasil, para él todo un sueño. Lo que pasa es que la selección no estaba clasificada para el siguiente mundial, para el 2002, y pese a que tenía el rol de subcampeona en el anterior mundial, no acababa de encontrar su juego, tenía un juego muy irregular, y Felipao llegó allí para consolidar el equipo, crear una nueva estructura, hacer cambio generacional y asentar la nueva generación de futbolistas que harían a Brasil campeona más adelante. Entonces, en el renovado plantel estaban jugadores consagrados como Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Marcos, Cafú, con futbolistas más jóvenes pero de buena calidad como Ronaldinho, Lucio, Roque Jr., Edmilson, Kaká, Cleverson, vamos, casi nada. Fue así como Scolari conformó una selección equilibrada y competitiva. Y aquí ocurre un hecho muy curioso, y es que cuando la selección de Brasil estaba a punto de debutar en el Mundial, el capitán Emerson, un jugador muy importante para Scolari, se lesiona. Y Scolari acude a la psicóloga del equipo para buscar la manera de encontrar un líder dentro del vestuario. De tal manera que la psicóloga le orienta y le dice que elija a los 5 mejores jugadores, o a los 5 jugadores que él cree que son más carismáticos, más importantes, y los designe capitán, y los designe con un rol específico. De esta manera elige a Cafú como capitán general, por ser un líder natural, a Roque Jr. para que fuera el líder de la defensa, a Roberto Carlos para que fuera el líder que hablara y gritara dentro del campo, a Rivaldo para que fuera el líder técnico del equipo y a Ronaldo para que fuera el líder del ataque. Y con todo esto, Brasil ganó el Mundial de 2002 con Ronaldo como máximo goleador con 8 goles. Después de la conquista mundialista, Scolari expresó su deseo de dirigir un equipo europeo y en ese sentido en 2003 es contratado por la Selección Nacional de Portugal para ser su nuevo entrenador. Para ese momento la selección lusa estaba a las puertas de disputar como local la Eurocopa del 2004. Felipao alcanzó la final de la Eurocopa del año 2004 que perdió 1-0 con Grecia y 2 años después, en 2006, en el Mundial acabó cuarta. Todo un logro para la selección lusa de ese momento. De esta manera, en el Mundial de 2006, Scolari se convierte en el primer entrenador de la historia de la Copa del Mundo en obtener 11 victorias consecutivas, 7 victorias con Brasil durante la Copa del Mundo del 2002 y 4 con Portugal durante la Copa del Mundo del 2006. Aquí también hay un dato que marca un poco la mentalidad de Scolari, y es que en el año 2006, mientras dirigía a la selección lusa,
Le ofrece la selección inglesa, la Federación Inglesa le ofrece ser seleccionador de la selección de Inglaterra. Cargo que rechaza Scolari porque no le parece ético, primero porque estaba entrenando a la selección lusa y segundo porque tiene muy claro, como posteriormente ocurrió, que Inglaterra era uno de los claros cruces con los que se podía cruzar Portugal y que de hecho así fue. En 2008, tras dejar la selección de Portugal, es contratado por el Chelsea, aunque su estancia en el Club Blue fue muy corta. Scolari tuvo un gran aprendizaje a nivel humano. Cuenta de allí, y es que es algo que ya hemos visto y que muchos entrenadores lo repiten, y es que la competencia, la competitividad entre los entrenadores existe, pero dentro del campo. Fuera del campo dice que había mucha cordialidad, que aprendió a ser capaz de relacionarse con el resto de técnicos, aprendió a respetar a los contrincantes y aprendió a competir dentro del terreno del juego y fuera olvidarse y trabajar en competencia con ellos. Concluido su paso por Inglaterra, Scolari tuvo un breve paso por el fútbol de Uzbekistán, ganando la Liga de Uzbekistán. En el año 2012 regresa al Palmeiras, donde alcanza nuevamente una Copa de Brasil. En 2012 regresa a la selección de Brasil para jugar y ganar la Copa Confederaciones. En aquel momento llega de manera no muy difícil a la final, que juega contra España, que venía de ser la mejor selección del mundo. Y la selección brasileña logra ganar ese torneo por 3-0 en la final a los españoles. Con la consecución de este torneo ratifica su condición de favorita para el Mundial. Un año después, en el Mundial de 2014, la selección nunca pudo mostrar un buen rendimiento. A pesar de eso, alcanzó llegar a semifinales, donde caerían catastróficamente contra Alemania. Lo recordaremos todos por aquel 7-1, que es inolvidable ver la cara de algunos futbolistas en aquel encuentro en pleno terreno brasileño. Del Mundial, Scolari dejó la selección de Brasil y en 2015 es contratado por el club Guangzhou Evergrande. Su paso por el equipo chino fue de solamente 2 años, donde alcanzó numerosos títulos a nivel nacional e internacional. Scolari ha sido uno de los grandes entrenadores que ha dado Brasil y su paso por todos los equipos por los que ha trascendido nos saca o nos deja extraer diferentes enseñanzas para poder aplicar con nuestros equipos. La primera de ellas es que no hace falta ser un entrenador top a nivel de equipos, pese a que Scolari ganó muchos títulos en su país y en países muy exóticos. Sus mayores logros los ha alcanzado con selecciones nacionales, con aquel Mundial y con aquella Copa Confederaciones con Brasil, que es lo que le permite pasar a la historia a nivel mundial. Además, Luis Felipe es un entrenador muy metódico, muy obsesivo y que es capaz de sacar una enseñanza positiva de la derrota, lo que permite afrontar los siguientes retos de una manera mucho más positiva, teniendo la experiencia ganada de antemano y sabiendo que si le ocurre algo malo al equipo, le ocurre cualquier situación que es diferente a lo que él tenía en su cabeza, tiene las herramientas necesarias para aprender de esa situación y ponerle medidas para dirigirla hacia el lado donde él quiere llevarla. Bueno, ¿y ahora qué estarás pensando? Bueno, pues si te gusta el fútbol y te gustaría ser entrenador, como puede ser Scolari o cualquier otro de los entrenadores que tenemos dentro del canal, te sugiero que vayas a este curso de entrenador de fútbol que hemos hecho, o si no, suscríbete para no perderte los siguientes vídeos y nos vemos la siguiente. ¡Chao!